Vamos a resolver estos 4 ejercicios que nos dan 4 figuras con 4 centros y nos definen la razón de homotecia. Y antes de empezar a hacer los ejercicios, vamos a analizarlos un poco. En este caso, nos dicen que la razón de homotecia es 7/4, es decir, la figura transformada va a ser mayor que la figura original y la razón de homotecia es positiva, luego es una homotecia directa. Es una homotecia directa y nos va a salir más grande. En este caso es una homotecia directa porque es positiva. Y además, en este caso, la figura va a ser más pequeña que la original. Por otro lado, en este caso tenemos una razón de homotecia negativa y negativa. Luego en estos dos casos tenemos una homotecia inversa. En los dos. Y además tenemos que la figura original es más grande que la pequeña. Que la que nos va a salir. Con lo cual la figura nos va a salir más pequeña. En este caso tenemos que la figura que nos va a salir va a ser más grande que la original. Con esto simplemente viendo si tenemos el signo negativo o positivo, si la razón de homotecia es positiva es una homotecia directa y si la razón es negativa una homotecia inversa. Vamos a resolver. En este caso numeramos los vértices 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo que vamos a hacer es coger exclusivamente un único punto. En este caso voy a hacer una cosa, voy a cambiar la razón de homotecia, en vez de tener 7/4 voy a poner 5/4, que no me cambian las premisas de directa y más grande, para que no me salga la figura tan excesivamente grande y se me meta en esta otra figura. Entonces, como únicamente queremos ver cómo aplicamos la razón de homotecia, pues vamos a ello. Voy a coger, por ejemplo, el punto 6 y me olvido del resto, como si no existiera. Este punto 6, su homotético, va a tener que estar en esa recta, pero tengo que aplicar la razón de homotecia. Para aplicar la razón de homotecia, yo voy a trazar una recta. Le voy a poner otro color para que se vea que es un primer paso. En esa recta voy a situar 5 unidades, porque aparece el número 5 y el número 4. Pues ahí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 unidades. Marco el 5 y el 4 y establecemos la relación. 4 unidades es al punto 6, es decir, es como si nosotros dividiéramos ese segmento, fijaros, aplicando el teorema de Tales, en 4 unidades iguales y una unidad más, 5 unidades va a ser el segmento O6'. Ya acabo de transformar el punto O y hallar su homotético. Una vez que tengo la pareja de puntos homotéticos, me olvido ya de ese primer paso y funciono como hemos funcionado cuando tenemos una homotecia dada por dos puntos. Establezco las radiaciones para localizar los puntos y una vez que tengo los rayos, trazo las paralelas. Del 6 me sale al 5 un segmento, pues ahí en el rayo del 5 tendré el 5'. Y del 6 también tengo un segmento hasta el 1. Pues del 6 al 1, ahí tenemos el 1'. Del 1 al 2 tenemos este segmento, pues trazo la paralela hasta donde corte ahí, 2'. Después tenemos del 2 al 3, pues ahí tendremos, tendremos que definir, alargar este rayo, que no lo he hecho, ahí tendremos 3'. Me queda solamente el 3, 4 y el 4, 5. Vale, pues hemos ampliado esta figura. Tiene una proporción de 5 a 4
y hemos aplicado la razón de homotecia. En este caso vamos a coger también un punto, el 1, y voy a aplicar la razón de homotecia. Me olvido del resto de la figura, como si no existiera. Trazo una recta cualquiera que salga de O. Y en esa recta, vamos a ponerla, la voy a poner en verde para que se vea claramente que es la que me va a servir para definir la razón de homotecia. Ahí sitúo 5 unidades. En este caso voy a hacer una cosa. Voy a poner unidades que sean de medio centímetro. 2, 3, 4 y 5. Y sitúo ahí el 5, sitúo ahí el 3. Y decimos, el 5 es el denominador, es al segmento original, como el numerador es al segmento transformado. Luego este punto es el 1'. Una vez que tengo una pareja de puntos homotéticos, no tengo más que hacer la homotecia, me olvido ya de ese teorema de Tales que hemos aplicado ahí para la razón, y ahora me dedico ya solamente a definir los rayos de cada uno de los vértices y los segmentos paralelos, y con eso defino la figura. Del 1 me sale este segmento, el 1, 2, pues del 1' me saldrá el 1', 2'. También del 1 me sale el 1, 5, pues ahí tenemos el 5'. Del 5 al 4, del 4 al 3, y fijaros que voy definiendo cada uno de los vértices en los rayos, en los alineamientos con el centro de homotecia. Tenemos esta figura homotética de la otra, igual forma, distinto tamaño, y cada uno de los segmentos tiene una proporción de 3 a 5 con su correspondiente. Vamos entonces ahora a aplicar la homotecia inversa. En este caso voy a hacer este de aquí. Voy a coger un punto cualquiera. 1, bueno, los nombro, y voy a coger el 1. Para aplicar la razón de homotecia inversa, el 1 me va a quedar, no, fijaros, no hacia el mismo lado de donde está el centro O, sino hacia el otro lado. Si este segmento mide 2 unidades, voy a trazar una recta cualquiera para aplicar el teorema de Tales. Y lo que tenemos que hacer aquí es que el denominador, es decir, 1 y 2 unidades, se relaciona con el segmento final que va a medir -1, -2 y -3 hacia el otro lado. Entonces tenemos que el 2 y el -3 me definen. Si yo relaciono el 2 con el punto 1, la paralela me viene desde el -3 y aquí localizo el punto homotético. Fijaros que esto es como si yo hubiese dividido estos segmentos en 2 partes iguales y este mismo segmento serían -3 partes de esas iguales. Una vez que yo ya tengo una pareja de puntos homotéticos, de esto me olvido y me centro en los demás puntos. El 3 pues tendrá que estar en esa recta. Y si veo, por ejemplo, bueno, y el 2, vamos a hacerlo eso. El 2 estará en esta recta de aquí. Del 1 al 2, ahí está este segmento, luego trazo el paralelo desde el 1' hasta el 2'. Y desde el 2 al 3 tengo este segmento, trazaré el paralelo desde el 2' hasta este de aquí y obtengo el punto 3'. Fijaros, la figura homotética inversa de este cuadrilátero es este otro que va a salir más grande, con una unidad más grande, una relación de 3 medios, e invertido. Si resolvemos este, el A, B, C, con estos 3 vértices, voy a coger uno de ellos. Voy a transformar el C, que le tengo aquí, y vamos a aplicar sobre el C la razón de homotecia -1 medio. El C' tendrá que estar alineado con el C hacia el otro lado. Y me dicen que el segmento OC
Si yo le divido en dos partes iguales, trazo una recta desde O y hacia aquí sitúo 2 y el -1 le sitúo hacia el otro lado del O. Es decir, 2 menos 1. Si yo divido este segmento OC en dos partes iguales, fijaros, le he dividido en dos partes iguales, el segmento OC' va a medir solo una de esas partes y además en el sentido contrario, en negativo, con lo cual ahí tengo el C'. Y ya hemos encontrado una pareja de puntos homotéticos según una homotecia inversa, y entonces ahora ya me olvido de esa razón y me voy simplemente a dibujar el homotético de B y el homotético de C según esa razón. Del C al B yo tengo este segmento. Luego del C' al B' tiene que ser paralelo. Ahí tenemos el B'. Del C con el A yo tengo este segmento. Luego desde el C hasta el A, este es el rayo del A, tengo el A'. Y fijaros que me tiene que salir el AC, me tiene que salir paralelo al B'C'. Luego aquí tenemos este triángulo, es el homotético de la A, B y C, invertido y además justo a la mitad de tamaño. Y estos son los ejercicios de homotecia.